Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. La pregunta principal, el núcleo del dilema para cualquier gobierno, siempre es político. Tiene que ver con la posibilidad de conservar y en todo caso incrementar y reconquistar el poder. El gobierno de Macri se ha estado haciendo esta pregunta en los últimos días y durante este fin de semana la ha resuelto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se ganan las elecciones del año 2019? Se ganan prestando atención a la recesión que inevitablemente va a haber y tratando de atenuarla con medidas, comillas, productivistas. ¿O para ganar las elecciones hay que olvidarse de que hay elecciones? Apostar al acuerdo con el fondo que se realizó, encarar el ajuste, sobre todo fiscal, olvidarse del trance recesivo y apostar a que esa receta que se adoptó y por la cual se recurrió al Fondo Monetario Internacional y se asumieron compromisos con ese organismo, apostar a que esa receta va a terminar generando una recuperación que va a permitir ganar las elecciones porque uno se ha olvidado de ellas. Esta es una discusión que no estaba saldada dentro del gobierno, que además compromete distintas versiones de la crisis, distintos diagnósticos y distintas terapias para lo que ha sido la crisis financiera que se desató el 25 de abril. Y esos actores son distintos rostros, distintos sujetos, distintos protagonistas de la coalición Cambiemos. No es lo mismo la visión que tiene el corazón del gabinete, con Macri a la cabeza, que la visión que tienen, por ejemplo, muchos dirigentes radicales. Entre ellos el presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, que tiene una visión que no se centra principalmente en lo fiscal, que creen que el origen de la crisis no está en el desequilibrio fiscal, sino en otros factores que determinan la recesión y que habiendo más recesión va a haber más déficit fiscal porque va a haber una caída de la recaudación. Esta es una visión. La otra es la de Macri y su equipo. Dentro del gobierno, estas dos versiones, me preocupo en los votos, en no perder votos por la recesión, peleo contra la recesión con medidas específicas, determinadas para ese objetivo, contra la visión de, no, apuesto todo a la estabilización fiscal. Esa discusión se saldó este fin de semana. Hubo una cantidad de reuniones entre el sábado y el domingo, todas motivadas por el desequilibrio del mercado y el hecho traumático de que el viernes el dólar tocó 30 pesos, después cerró más abajo, pero tocó los 30 pesos. Y sobre todo hubo un encuentro crucial ayer domingo a la mañana entre el presidente Marcos Peña, su jefe de gabinete, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. ¿Cuál fue el resultado de estas reuniones? Bueno, muy importante. Se decidió tomar un camino, que es el camino de la estabilización fiscal. Fíjense que el gobierno venía emitiendo señales muy contradictorias. No importa cuál es la receta, lo que no se puede entender es dos recetas contradictorias, y es lo que venía pasando por la información que surgía del propio gabinete. El gobierno fue al fondo, se comprometió con el Fondo Monetario en llevar adelante una política monetaria de no intervención en el mercado de cambios, restricción monetaria, alta tasa de interés, por lo menos al comienzo, hasta que se estabiliza el dólar, y una política fiscal que reformuló sus objetivos y se propuso llegar al 1,3 de déficit. Este era el papel escrito. Este fue el memorándum o el núcleo del memorándum con el Fondo Monetario Internacional. Pero las novedades que surgían del propio gobierno eran más subsidios a las pymes, más subsidios al consumo, por lo menos mantener los que existen, no tocar la obra pública, es decir, una cantidad de medidas que iban, para los que estaban observando
los compromisos que se habían asumido con el Fondo Monetario Internacional en sentido contrario de esos compromisos. Y sobre todo una de ellas que pegó muchísimo en la bolsa y que tal vez siga pegando, que es poner en tela de juicio los contratos de servicios públicos, sobre todo en el sector energético, donde la Argentina tiene un problema importante al que después se va a referir Marcos Buscaglia, que es que tiene contratos de energía dolarizados en un país donde el dólar no está estabilizado. Entonces eso genera un problema eterno en relación con la capacidad que tiene la gente de pagar los combustibles o pagar la electricidad o el gas cuando se dispara el dólar. Bueno, esta contradicción entre el acuerdo con el fondo y el discurso que emitía el gobierno de medidas muy pensadas para atenuar la recesión, aparentemente se saldó este fin de semana. Y se tomaron algunas decisiones. Primero se trató de generar un diagnóstico respecto de cómo están mirando los inversores a la Argentina. Es decir, ¿por qué hay desconfianza en la moneda? ¿Por qué hay desconfianza en el plan económico? ¿Por qué se mueve el dólar? ¿Por qué hay una visión pesimista? ¿Qué hay en la cabeza del banco de inversión, del fondo, de aquel que maneja grandes masas de dinero y está mirando a la Argentina hoy? No importa si están en lo cierto o están equivocados, pero toman decisiones sobre este diagnóstico, que es el siguiente. El mundo se ha vuelto peligroso para el dinero. Hay una guerra comercial desatada por Estados Unidos, cuyas consecuencias no se terminan de conocer. Hay la probabilidad, por distintas razones que tienen que ver con la economía americana, sobre todo por los niveles espectaculares de actividad, de crecimiento que presenta esa economía, de que haya una suba sistemática de la tasa de interés, y todo esto hace sufrir a los que denominados mercados emergentes. Esto es un problema general. Esto es lo que está mirando cualquier banquero de inversión en New York, en Londres, donde esté sentado. Ahora, además, cuando enfoca su lupa sobre los mercados emergentes, aparecen dos países titilando, más peligrosos para el inversor: Turquía y la Argentina. ¿Por qué? Porque Turquía y la Argentina han sido países que en los últimos meses, y si uno se remonta para atrás con números no tan dramáticos, en los últimos años han tenido lo que se llama déficit de cuenta corriente. Para decirlo muy sencillo, la cantidad de dólares que necesita esa economía es insuficiente. Le faltan siempre dólares y tiene que estar recurriendo a la inversión, al endeudamiento, a fuentes de dólares que siempre terminan siendo escasas. De hecho, Turquía y la Argentina, antes de esta crisis que todavía estamos viviendo, tenían 5 puntos de déficit de cuenta corriente, eran los países que más sufrían esa enfermedad. Claro, cuando un inversor dice, hay una fuga de dinero hacia el dólar porque sube la tasa de interés de los Estados Unidos, van a escasear los dólares en el mundo, se pregunta, ¿cuáles son los países más vulnerables frente a este fenómeno? Y los que más necesitan dólares. Y si la Argentina tiene un déficit de cuenta corriente de 5 puntos, quiere decir que necesita muchos dólares. Vayámonos de la Argentina. A este panorama se le sumó un temor adicional, que es, no aparecen en el gobierno de Macri, en el discurso del gobierno de Macri, señales claras, más bien aparecen señales confusas de que puedan cumplir con la meta de déficit fiscal. Por lo tanto, nos vamos. Y si tenemos alguna expectativa de entrar, esperamos. Y esto es lo que se está verificando en los últimos días en el mercado cambiario, que es un gran indicador político en la Argentina. Hoy el gobierno respiró, porque el dólar se serenó, los bonos siguieron afectados. Frente a este diagnóstico y a esta cabeza del inversor que está mirando la economía nacional, el gobierno dijo, bueno, entonces vamos a despejar la verdadera duda de esta gente, apostamos a ellos y después vemos cómo se recupera la economía si es que esta receta es la correcta y tiene éxito. Primera decisión, alinear el discurso de todo el gabinete. Hoy una reunión presidida por Duhovne, donde se habló con todos los ministros que tienen la posibilidad de hacer declaraciones económicas en público.
y la decisión o la instrucción fue de lo primero que se habla, cada vez que se habla, es de reducir el déficit fiscal. Y si existe la posibilidad de que el periodismo malinterprete y edite las declaraciones y quede oculto que el objetivo es reducir el déficit fiscal y empiezan a aparecer en primer plano otras decisiones, como relativizar el recorte en la obra pública, alguna preocupación por la recesión que lleva a hablar de subsidios, intervenir en el mercado energético, preferiblemente no hablar entonces. Si el único mensaje central no negociable del gobierno es se reduce el déficit fiscal. Segunda decisión, hablar con los inversores. Hoy hubo una conferencia por vía de internet con 150 inversores de Nicolás Dujovne. Hubo 300 más, fondos, bancos, etcétera, que la siguieron por YouTube. Esa conferencia de Dujovne se basó en lo siguiente. Primero, explicar cuál es el plan financiero de la Argentina. Claro, es una explicación más sencilla ahora que la que podía dar cuando era ministro de Finanzas Luis Caputo. ¿Por qué? Y porque ahora están los recursos del Fondo Monetario Internacional, con lo cual la explicación de Dujovne es: necesito muy poco dinero el año que viene. Y además, el dinero que necesito lo puedo recaudar, lo puedo obtener, me puedo endeudar en el mercado local. Primer mensaje. Es decir, aquel que está preocupado por el nivel de endeudamiento de la Argentina, que se preocupe un poco menos. Segundo mensaje, muy técnico. En el acuerdo con el fondo, el Tesoro se había comprometido a mejorar el balance del Banco Central comprando unas letras intransferibles, recomprándoselas al central. Muchos inversores que estaban mirando la letra fina del acuerdo con el fondo y estaban mirando esta operación decían: no, pero entonces la plata que les dieron, gran parte de ese dinero que les dio el fondo la van a gastar en esa operación de recompra de letras intransferibles. Explicación de Dujovne hoy: ese compromiso con el fondo no es condicional. Lo hago si puedo, no es obligatorio. Tercero, la meta fiscal de 1.3 es alcanzable porque vamos a hacer estos recortes que ya están decididos y están diseñados. Quiere decir que hay en el gobierno un esfuerzo por hablarle al inversor que se va a completar la semana que viene cuando el ministro de Hacienda, Dujovne, viaje a los Estados Unidos, viaje a New York y haga una ronda de explicaciones similares a esta, seguramente más detallada, con banqueros de inversión y fondos. A su vez el gobierno, el Banco Central, el gobierno decidió, el Tesoro, atraer a aquellos que están inquietos por la devaluación con instrumentos para ahorrar en dólares. Muy recomendable hoy una nota al respecto de cómo hay que estimular este ahorro con instrumentos novedosos por parte de Domingo Cavallo en su sitio web. La levantó después La Nación. Tercero, gran discusión todo el fin de semana: subir los encajes bancarios para encarecer el crédito. ¿Por qué? Porque se detectó que muchas compañías, sobre todo multinacionales radicadas en la Argentina, estaban tomando crédito barato para obtener pesos y después ir a comprar dólares. ¿Para qué? Para asegurarse el giro de dividendos o el giro de ganancias con un dólar que podría estar más caro. Esto obviamente encarece el dólar, lo vuelve inestable. En la mira del gobierno, una gran cervecera. Una gran cervecera, la más importante. Le reprochan haber comprado en los últimos días 25 millones de dólares por día en esta operación. Hechas estas explicaciones de carácter fiscal, el gobierno se comprometió también a despejar las dudas que había en materia energética. Se hizo un acuerdo con YPF básicamente de aumento de precios, son los aumentos que dispuso YPF ayer, y a todas las demás empresas se les va a decir: no hay ninguna intervención sobre los precios. Claro, hay empresas que se van a encontrar muy ajustadas. ¿Por qué? Y porque YPF puede garantizar determinados precios de combustibles porque produce petróleo y se compra el petróleo a sí misma. Y puede comprar un petróleo a 60, 62, 63 dólares el barril.
Ahora, la empresa que produce combustibles y vende combustibles comprando el petróleo afuera a $75, bueno, esa empresa está en problemas. Pero a esa empresa se le va a decir, son mecanismos de mercado. Es decir, que la idea de que iba a haber una intervención sobre los contratos dolarizados, etcétera, para garantizar que la suba del dólar no se traslade al precio de los contribuyentes, va a ser una idea que por lo menos quedó en suspenso. Se tomaron otras decisiones en el mercado eléctrico y en el mercado del gas. Una muy importante que se le venía aconsejando al gobierno hacía tiempo y Aranguren la había examinado, por alguna razón no se adoptó. Es una idea muy interesante que nació en realidad de un consultor, Daniel Herold, que es Camesa, que compra cantidades ingentes de gas para garantizar el precio de la generación eléctrica a los generadores eléctricos. ¿Por qué no licita la compra de gas? ¿Por qué garantiza un precio? ¿Por qué no hay mercado en la compra de gas por parte de Camesa? ¿No bajarían los precios de ese insumo central en la Argentina para generar electricidad? ¿Habría que aumentar tanto las tarifas si hubiera un mercado competitivo de gas donde el Estado a través de Camesa le pague a las empresas productoras de gas lo mismo que le pagan los grandes consumidores de gas industriales? Signo de interrogación. El gobierno ahora toma este sendero. Es una idea no tan nueva, es una idea que se venía discutiendo hacía tiempo dentro del gobierno a instancias, como les decía, de un consultor energético que ustedes conocen porque ha estado varias veces con nosotros en Odisea. Todo esto es un paquete que lo que intenta es mostrarle a los inversores que el acuerdo con el fondo es susceptible de ser cumplido y que el gobierno tiene una estrategia para salir del estado de excepcionalidad en que lo introdujo la crisis financiera. Ahora, todo este sendero que se planteó este fin de semana dentro del gobierno, esta apuesta a lo fiscal y a estabilizar el precio del dólar y estabilizar otras variables como por ejemplo el costo del dinero, tiene como contrapartida o como una de sus dimensiones una decisión también política. Y es prescindir del PJ. Ya estamos hablando de dos decisiones políticas importantes. La primera es no le vamos a prestar tanto atención a la recesión como a la meta fiscal, hay que explicárselo a los radicales. La segunda, la verdad que si miramos bien, el acuerdo con el PJ es un acuerdo que nos incomoda, nos hace perder poder y posiblemente nunca se termine de sellar. Esta es la idea central de Macri. Vamos a tratar de explicarla. Primero, una idea que a Macri siempre le resulta, por lo menos sospechosa, que no le gusta, muy reforzado en esto por Marcos Peña, que sigue siendo una persona central dentro del gobierno, y es la siguiente: no ir a un acuerdo político donde se presente al gobierno como uno más con el peronismo, la UIA, la CGT. ¿Por qué? Porque para Macri, y sobre todo para Peña, es renunciar a la esencia del gobierno, que es Cambiemos. Es decir, a una ruptura de cultura política, de estilo, de estética, respecto del orden anterior. Por lo tanto, ya por razones, diríamos, de estrategia general de largo plazo, esa mesa no. Pero lo otro que lleva a pensar en buscar una meta fiscal prescindiendo del PJ, es que estaban viendo lo obvio, que es que el PJ les daba conversación con la promesa de sellar un acuerdo que se iba a votar en septiembre. Y en septiembre, cuando probablemente la Argentina esté en recesión, ese acuerdo va a ser muy difícil de ser cumplido porque la Argentina está en recesión. Nadie imagina que en septiembre el PJ va a votarle a Macri un ajuste, cuando en ese momento va a ser mucho más cómodo estar hablándole demagógicamente a la gente de que en recesión no puede haber ajustes. Con independencia de las diferencias conceptuales que puede haber entre el PJ y el gobierno en el enfoque fiscalista, había obviamente una jugada política por lo menos riesgosa para Macri,
que es seguir noviando, pero que el matrimonio nunca se consume. ¿Cuánto hay de cierto en esto? Y probablemente bastante. Si usted quiere ver cuánto hay de cierto, mire la solicitada que sacó hoy en los diarios el PJ, presidido, encabezado por el interventor Luis Barrio Nuevo. Dos datos en esa solicitada importantísimos. Primero, en el texto está hablando de un horizonte muy negativo para la economía argentina. Y en las firmas aparece todo el sindicalismo no kirchnerista, por supuesto no está Moyano. ¿Qué queremos decir? Que lo que hay es una convergencia entre el sindicalismo y el PJ para plantearle a Macri un panorama muy crítico respecto de la economía y desde ese PJ, presidido por un sindicalista, reorganizar el peronismo y lanzar ese peronismo al conflicto electoral con el gobierno. Si esto está pasando a fines de junio, principios de julio, imagínense lo que va a ser septiembre. Daría la impresión de que Macri advirtió que el tiempo parlamentario era incompatible con ese acuerdo. Por lo tanto, lo que dice es, voy a tratar de arreglármela solo. Si hiciera falta otro indicio, volvamos a Barrio Nuevo, que hoy está hiperoperativo, y veamos cómo preparó para el jueves que viene un ciclo de conferencias, un panel en el PJ, donde intervienen Aldo Piñanelli, Marco Labaña, economista de Massa, diputado nacional, y el jefe de gabinete, Yarade, de Urtubey. No hacen ninguna afirmación en el lanzamiento del panel, solo preguntas. Y se preguntan, ¿será bueno haber firmado un acuerdo con el fondo? ¿Ustedes qué creen que van a contestar? Segundo, ¿habrá la posibilidad de un plan económico distinto que esté más cerca de los pobres? ¿Qué van a contestar? ¿Qué quiero decir con esto? Que el PJ se está preparando en todas sus versiones, con independencia de la de Cristina, para comenzar a generar un diagnóstico muy negativo respecto de la política oficial. Eso seguramente no termina en un acuerdo. Por lo tanto, la posición del gobierno nacional, ¿cuál va a ser? Prescindimos del PJ. Si podemos, hacemos la aprobación del presupuesto convencional con los recortes que dispongamos en septiembre y si no, iremos con el presupuesto de este año prorrogado para el año que viene. Esto es parte también de un lanzamiento político que probablemente tenga este discurso. Este PJ que empieza a criticarnos y que no quiere estar con Cristina, estaba con Cristina. ¿A qué me estoy refiriendo? A que Macri, por las necesidades parlamentarias que ha tenido hasta ahora, ha tenido que siempre conceder que hay dos peronismos. Uno, el de Cristina, que gobernó hasta el 10 de diciembre del 2015 y dejó un desaguisado económico, y otro que no tuvo nada que ver con eso, el de Urtubey, el de Massa, el de Schiaretti, el de Mansur. Muy probablemente el gobierno empiece a tensar la cuerda con el PJ y a decir estos otros también tuvieron que ver. Y los que no me quieren contribuir hoy a resolver los problemas se hacen los distraídos respecto de que ellos fueron causantes de esos problemas porque eran parte del oficialismo anterior. Macri lo viene sugiriendo con una afirmación que queda un poco disimulada en el mar de palabras que uno está acostumbrado a consumir todos los días de la política, y es la siguiente. Empezó a decir el gobierno peronista que me precedió, con lo cual identifica a Cristina Kirchner con el resto del peronismo y lo contamina con la imagen de Cristina Kirchner. ¿A qué estoy refiriéndome? A que la apuesta última del gobierno va a ser volver a una polarización con Cristina Kirchner. Ahora vamos a hablar con un consultor, un sociólogo, Federico Aurelio, casi digo Julio Aurelio, que es su padre, para preguntarle, entre muchas otras cosas, ¿cómo está la imagen de Cristina Kirchner hoy? Porque esta polarización puede volver a ser un problema para un peronismo que no quiere estar muy cerca de Macri para no quemarse con los aspectos recesivos de la política económica, pero que tampoco quiere estar en contra de Macri porque hasta ahora la única que suma con un problema económico es Cristina, entre otras cosas porque este peronismo del medio carece de candidato. Sintetizando,
Macri salió del dilema, apostó a una estrategia clara, va por lo fiscal, cierra los ojos frente a lo electoral, tendrá que anudar su coalición, convencer a los inversores e ir de nuevo a un conflicto con el PJ.